Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día miércoles 8 de marzo del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 37 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho, en todos los casos hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. También durante más de 30 años he impartido miles de cursos y conferencias, todos en materia de defensa fiscal, en todo el territorio nacional. Soy autor y coautor de 38 obras jurídicas, todas ellas en materia fiscal, y desde hace más de 30 años tenemos clientela en todo el territorio nacional. En este video, estimados amigos, vamos a hablar de que los contribuyentes que tienen créditos fiscales firmes a su cargo, que no están localizados en su domicilio fiscal de acuerdo a la base de datos del SAT, porque los contribuyentes intencionalmente se hayan desaparecido, hayan desocupado su domicilio fiscal para no pagar el crédito firme que tienen a su cargo, o que la autoridad, al percatarse de que ese contribuyente es insolvente y de que no hay manera de embargarle bienes, haya decidido la autoridad tener como no localizado al contribuyente en su domicilio, con el pretexto de que el domicilio fiscal de ese contribuyente no reúne los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Esto porque cuando un contribuyente no está localizado en su domicilio fiscal, el cómputo del término de la prescripción fiscal desde 2004 se suspendía y a partir del 2014 se interrumpe, motivo por el cual los créditos fiscales a cargo de un contribuyente no localizado en su domicilio fiscal jamás se extinguen por prescripción. Siempre están vivos, y cuando la autoridad localice al contribuyente deudor, en ese momento se reanudará el cómputo de la prescripción, 5 años más que tendrá la autoridad para cobrar ese crédito fiscal, y desde luego, tan pronto encuentre al contribuyente con un crédito firme que no estaba localizado en su domicilio, tan pronto lo encuentre, lo primero que va a hacer es formular una querella en su contra por cometer el delito fiscal consistente en desaparecerse de su domicilio o desocuparlo sin presentar el aviso de cambio de domicilio en el RFC, después de que se le haya notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya anulado, haya sido pagado o haya sido garantizado. ¿Sí está claro? Desde luego, si el contribuyente recibió la notificación de un crédito fiscal, lo impugnó en medios de defensa y al final perdió el juicio fiscal porque el tribunal reconoció la validez del crédito fiscal, en ese momento el crédito fiscal ya se convirtió en un crédito firme. Y si después de eso se desaparece de su domicilio fiscal, bueno, por un lado el plazo de la prescripción se interrumpe, ese crédito nunca podrá extinguirse por prescripción, y adicionalmente el contribuyente incurre en el delito de desaparecerse de su domicilio fiscal o desocuparlo después de que se le notificó un crédito fiscal y antes de que lo pague y antes de que ese crédito fiscal se anule, porque ese crédito no se anuló, fue confirmado y es un crédito fiscal firme. Bien, por eso es importante que todos aquellos que tienen créditos firmes a su cargo, sean personas físicas o sean personas morales, deben estar localizados en su domicilio fiscal
Por un lado, para que la prescripción siga computándose, y por otro lado, para que no cometan este delito fiscal. Si de pronto un contribuyente tiene un crédito fiscal firme y está como no localizado, no importa que esté como no localizado desde hace 10 o más años, no importa, ¿verdad? Es importante que ese contribuyente regularice su situación fiscal para que la prescripción siga computándose y para que no cometa este delito. ¿Sí está claro? Entonces, eso es importante hacerlo con la asesoría de un abogado fiscalista experto en el tema. En este video vamos a compartir con ustedes algunas notas periodísticas en donde se habla de cómo tienen problemas penales los contribuyentes que, teniendo créditos firmes a su cargo, se desaparecen del domicilio fiscal. Estas notas periodísticas fueron difundidas por el Servicio de Administración Tributaria en su portal de internet y se llama este apartado Acciones Fiscales contra la Delincuencia. Entonces, todas las notas periodísticas que nosotros vamos a compartir en este video con ustedes son precisamente notas que nosotros bajamos del portal del SAT desde hace muchos años, porque este delito que estamos comenzando se ha perseguido siempre, desde hace muchísimos años. La autoridad, cuando un contribuyente con un crédito firme a su cargo se desaparece, ¿verdad?, la autoridad ha estado formulando querellas en su contra. Bien, vamos a compartir con ustedes una nota que salió publicada en el Heraldo León el 20 de febrero de 2009. Dice: la PGR, a través de su delegación estatal en esta ciudad, informó que detuvo a un hombre acusado de un delito fiscal, el desocupar un domicilio registrado ante Hacienda para evitar el pago de IVA y el ISR por la cantidad de más de 6 millones de pesos. La suma económica corresponde al ejercicio fiscal de los años 2000 y 2001, de acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia. De tal suerte que este contribuyente ya tenía bastantes años no localizado. El crédito fiscal que él tenía a su cargo correspondía a los ejercicios fiscales de 2000 y 2001, y sin embargo fue detenido hasta el año de 2009. Probablemente este contribuyente pensaba que ya la había librado, que no iba a tener ninguna consecuencia el haberse desaparecido de su domicilio fiscal, y sin embargo, pues en 2009 es exactamente aprehendido. La PGR informó que el detenido se llama Félix N., quien fue puesto a disposición del Juzgado Séptimo de Distrito. De acuerdo al expediente consignado al Juzgado Federal, el contribuyente, propietario de un taller de calzado en la calle Joaquín Pardavé de esta ciudad, realizó el cambio de domicilio fiscal sin dar aviso a las autoridades tributarias, con el objeto de evitar pagar un crédito fiscal determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por un monto de 6.340.000 pesos, correspondientes al pago del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado en los años mencionados. El fiscal del Ministerio Público de la Federación consignó el expediente sin detenido, solicitando la orden de aprehensión en contra de Félix N., misma que fue otorgada y que fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal, Agencia Federal de Investigación, en las inmediaciones de la colonia Bosques del Prado. El contribuyente fue recluido en el cerezo de esta ciudad a disposición de la autoridad judicial que le requiere, quien resolverá su situación jurídica. Vemos cómo es delito, teniendo créditos fiscales notificados, desaparecerse del domicilio fiscal con la intención de no pagarlos. Tenemos una otra periodística de meridianonayarit.com que dice lo siguiente. Este periódico es de Tepic. Dice:
Acusado por delitos fiscales, el representante de una empresa de maderas en el municipio de Jala fue aprehendido por agentes federales el día de ayer y enviado al Cerezo Venustiano Carranza, donde tendrá que pagar cuantiosas sumas a efecto de recobrar su libertad. La delegación estatal de la PGR informó que el agente del MP federal solicitó y obtuvo del juez primero de distrito en el estado, dentro de la causa penal 23-2009, orden de aprehensión en contra de Martín N. por su presunta responsabilidad en la comisión de un delito fiscal en la modalidad de desocupación del local donde se tenía el domicilio fiscal sin presentar el aviso al RFC. De acuerdo al expediente, el contribuyente, en su carácter de representante legal de la persona moral tal, incurrió en el delito referido toda vez que a dicho contribuyente le fueron determinados 3 créditos fiscales y luego de que le fueron legalmente notificados, desocupó el lugar donde tenía su domicilio fiscal. Por lo anterior, el administrador local jurídico del Sistema de Administración Tributaria en Tepic presentó la correspondiente querella ante el fiscal federal, quien inició la averiguación previa tal y al desahogar todas las diligencias de ley consignó el expediente ante el juez de la causa, solicitando la orden de aprehensión correspondiente, misma que al ser otorgada fue cumplimentada por agentes federales. En consecuencia, el indiciado se encuentra en el Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza, a disposición de la autoridad judicial que le requiere. La PGR reitera su convicción de seguir desplegando todas las capacidades jurídicas que le confiere el Estado. Bien, ya vemos 2 casos y vamos a encontrar un caso más. Vamos a comentar muy pocos casos, pero sí es importante que los contribuyentes sepan que cuando tienen un crédito fiscal a su cargo y para no pagarlo se desaparecen de su domicilio o mañosamente la autoridad falsamente los tiene como no localizados, corren el riesgo de enfrentar un proceso penal. Bien, El Sur, periódico de Guerrero, viernes 11 de julio de 2008. Muy bien, Acapulco, Guerrero. Efectivos de la AFI detuvieron al administrador de una persona moral SADCB, José Luis N., por el delito de desocupación del domicilio fiscal sin presentar el aviso oportuno ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una fuente oficial de la corporación explicó que la orden de aprehensión fue girada por el juez cuarto de distrito luego de que el SAT denunció que después de que le notificaron un crédito que asciende a 487,448 pesos, el contribuyente evadió pagar dicha cantidad. La misma fuente indicó que la persona era buscada desde 2005, fue detenido en 2008, pero era buscada desde 2005 y la noche del miércoles fue detenida en su domicilio ubicado en el Boulevard Las Palmas a petición del juez que determinará su situación fiscal. Agregó la fuente oficial que José Luis N. se encuentra interno en el penal de Las Cruces y que ayer acudió a rendir su declaración preparatoria en la cual aceptó los hechos y se comprometió a pagar. Muy bien, ya vemos otro caso más ahora en Acapulco. Aquí tenemos otra nota periodística de Novedades Campeche del 2 de junio de 2008. Al ser hallada penalmente responsable del delito de desocupación del local sin dar aviso al Sistema de Administración Tributaria por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, liberaron orden de aprehensión y sentenciaron a prisión a la empresaria Nora N. Trascendió que una vez que el personal de la Administración Local de Recaudación de esta ciudad procedió a requerir el pago de una multa a la contribuyente, se encontró con la sorpresa de que otras personas diferentes ocupaban el domicilio fiscal de Nora N. Estos informaron que la deudora se había ido del domicilio, tratando con ello de sustraer el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en perjuicio del fisco federal, siendo que la misma contribuyente había recibido la notificación de la multa. Con tales antecedentes, el área jurídica del SAT procedió a formular una denuncia de hechos ante el MP federal, quien dio entrada a la misma y abrió una investigación de los hechos
que incluyó el trabajo de localización de la presunta responsable. En su oportunidad, el representante social de la Federación resolvió la consignación del expediente ante los tribunales federales, tocando el turno de conocimiento al juez segundo de distrito, que inicialmente libró la orden de aprehensión que ejecutaron los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, que puso a disposición del juez a la detenida. De este modo, al encontrar el juez suficientes elementos para acreditar la presunta responsabilidad de la causante, le dictó el auto de formal prisión que, seguido en todas las pruebas de cargo y descargo, el juzgador, dentro del término legal, emitió la sentencia condenatoria de prisión a la contribuyente. Cabe señalar que este delito está previsto y sancionado en el artículo 110, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación. Desde luego, hago notar que cuando fueron aprehendidos estos contribuyentes, no únicamente estaban como no localizados en su domicilio fiscal, sino que adicionalmente no tenían abogado, porque el abogado que les tramitó el juicio y el abogado que perdió su juicio, ¿verdad? Pues una vez que perdió el juicio y que les entregó la sentencia en donde perdieron el juicio y el crédito fue reconocido como válido, pues los abandonó a su suerte. Por eso estos contribuyentes con el crédito firme, no conociendo el código fiscal, no siendo expertos en la materia, pues tomaron decisiones equivocadas, ¿verdad? Y se desaparecieron de su domicilio fiscal pensando ingenuamente que pues esa era la solución a su problemática. Por eso es importante que todos aquellos contribuyentes que tienen créditos firmes y que no están localizados en su domicilio fiscal deben buscar asesoría fiscal exactamente para corregir su situación fiscal y para tratar de eludir, para tratar de anular todas las consecuencias negativas que se les pueden aplicar en su contra, o para reducirlas a su mínima expresión, ¿verdad? Si el contribuyente está como no localizado en su domicilio con un crédito fiscal, no importa si es del 2000, del 2005 o del 2022, corre el peligro de que enfrente un proceso penal, y es mejor prevenir que lamentar. Hoy, que afortunadamente no han sido aprehendidos por este delito, es cuando deben buscar asesoría para resolver esa problemática, de la mejor manera. Muy bien, estimados amigos, si alguien tiene un crédito fiscal firme, debe checar si en las bases de datos del SAT está como no localizado. Y si está como no localizado, debe actuar de inmediato en consecuencia. Claro, si el contribuyente que no está localizado ya tiene 98 años de edad y además está muy mal de salud, bueno, pues sería ocioso buscar asesoría, porque ya en esas condiciones, de aquí a que lo encuentre el SAT, probablemente ya hasta falleció. Pero si la persona que está como no localizada con un crédito firme, por ser ella como persona física deudora o por ser el representante legal de una persona moral deudora con un crédito firme que está como no localizada, esta persona tiene 30, 40, 50, 60 años, bueno, sí es conveniente que recurra a la asesoría fiscal para evitar daños mayores, porque el primer daño es procesarlo penalmente, tenerlo recluido en prisión, o por lo menos vincularlo a un proceso, y ya ubicado, bueno, la autoridad podrá seguir aplicando otras gravísimas consecuencias. Aquí tenemos otra nota también de Novedades Campeche del 24 de octubre de 2008. Por intentar eludir al fisco abandonando su domicilio fiscal sin previo aviso al RFC y con un adeudo pendiente de impuestos, elementos de la Policía Federal de Investigaciones detuvieron a Yolanda N. y la pusieron a disposición del juez, que ordenó su captura. Esto como resultado del trabajo jurídico penal del MP federal, por lo que el juez segundo de distrito en el estado dictó formal prisión a Castillo Cambranes con motivo de la querella presentada por el SAT por el delito de desocupación de su domicilio teniendo una deuda fiscal. Este delito se debió a que omitió presentar el aviso de cambio
de domicilio, lo que es sancionado con pena de prisión, según lo establece el artículo 110, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación. Trascendió que hace 2 años el SAT le notificó un crédito fiscal a Yolanda N., pero una vez que la Administración Local de Recaudación de Campeche, a través del personal ejecutor, pretendió llevar a cabo el cobro del crédito, se halló con la sorpresa de que la causante había abandonado el local en la que había establecido su domicilio fiscal. Con tales antecedentes y las pruebas aportadas en la respectiva investigación, el MP federal realizó la consignación de la averiguación ante el juez federal, correspondiendo por turno conocer al segundo juzgado que libró la orden de aprehensión que ejecutaron agentes de la AFI. En la actualidad, Yolanda N. se encuentra sujeta a un proceso penal que, de ser hallada penalmente responsable por la autoridad judicial federal, la sentencia condenatoria podría alcanzar una pena de hasta 3 años de prisión. Muy bien, vemos. Desde luego, fíjense bien, los abogados que cuando pierden un juicio fiscal y el crédito queda firme, abandonan a su cliente y ya no lo siguen asesorando cuando más los necesitan, pues causan tremendo daño a sus clientes, porque con posterioridad, puede ser muchos años después, como consecuencia de ese abandono, el contribuyente puede ingresar a prisión, como estos que hemos estado mencionando en este video, ¿verdad? Y el abogado no se entera, ni siquiera se enteró de que los que fueron sus clientes, a los que les aseguró que el asunto se ganaba, a los que les cobró sus honorarios, ¿verdad? Y a los que sin ningún remordimiento abandonó a su suerte cuando perdieron el juicio, porque no es abogado fiscalista, porque no conoce el Código Fiscal de la Federación. Bueno, pues esos clientes que confiaron en él, por su descuido, por su abandono, por sus engaños, posteriormente están en prisión. Por eso es importante que cuando seleccionemos abogado para tramitar un juicio, lo hagamos por nuestra propia seguridad, eligiendo al mejor, al más capaz, al más competente, y no al que nos ofrece todo con mucha facilidad y cobra barato. ¿Sí? Recuerden ustedes que lo barato siempre sale caro, y en algunas ocasiones lo caro implica perder nuestra libertad. Obviamente estas personas, para entablar su defensa, tuvieron que realizar erogaciones muy fuertes, porque la materia fiscal, pues defender a alguien es caro, no es un servicio caro. Entonces no únicamente se van a la cárcel porque no tienen para pagar un crédito fiscal, sino que además tienen que realizar erogaciones para defenderse, y desde luego en algunos casos pues estar en prisión no es una cosa agradable. Vamos a ver otro caso. Heraldo de Puebla, tras cumplir una orden de aprehensión girada por el juez segundo de distrito en la entidad, elementos de la Policía Federal AFI detuvieron a Pedro N., a quien se le inició un proceso por el delito de desocupación de domicilio fiscal por parte de un contribuyente después de la notificación de un crédito fiscal y antes de que éste se hubiera garantizado, pagado o quedado sin efectos. Agentes federales, en coordinación con el agente del MP federal, aseguraron al presunto responsable toda vez que desocupó su domicilio fiscal sin dar conocimiento al RFC, pese a que le fueron notificados diversos créditos cuyas contribuciones omitidas ascienden a 12.299.795 pesos. Debido a lo anterior, la Administración Local Jurídica de Puebla Sur presentó la querella en su contra ante el representante social de la Federación, quien inició la averiguación previa tal y solicitó la orden de aprehensión para el contribuyente indiciado ante el juez en mención. Se mencionó que dicha persona contaba también con una orden de aprehensión girada por el juez décimo del distrito en el estado, dentro de otra carpeta,
por su probable responsabilidad en el delito de desocupación de domicilio fiscal por parte de un contribuyente sin presentar aviso de cambio de domicilio al RFC después de la notificación de una orden de visita. Por lo anterior, el contribuyente fue puesto a disposición del juez en el Centro de Readaptación Social de Puebla, ¿verdad? Aquí el contribuyente primero se desapareció desde que lo estaban revisando, después se desapareció nuevamente después de que le notificaron el crédito fiscal, ¿verdad? Sí, porque los contribuyentes pues no son expertos en la materia, y si su abogado los abandona y los deja a su suerte, pues el contribuyente trata de salir adelante tomando decisiones que adopta por necesidad, ¿verdad? Y bueno, esas decisiones muchas veces son delictivas, como ocurre cuando un contribuyente tiene un crédito impagable y como no lo puede pagar, prefiere desaparecerse de su domicilio pensando que esa es la solución adecuada. Y vamos a leer una última nota que dice Intolerancia de Puebla, y dice: en cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el juez segundo de distrito en la entidad, elementos de la Policía Federal AFI aseguraron a Pedro N., a quien se le inició un proceso por el delito de desocupación de domicilio fiscal por parte de un contribuyente después de la notificación de un crédito fiscal y antes de que éste se hubiera garantizado, pagado o quedado sin efectos. Elementos federales, en coordinación con el agente del MP federal, aseguraron al indiciado toda vez que desocupó su domicilio fiscal sin dar conocimiento al RFC, pese a que le fueron notificados diversos créditos cuyas contribuciones omitidas ascienden a 12.299.000 pesos. Por lo anterior, la Administración Local Jurídica de Puebla Sur presentó la querella en su contra ante el representante social de la Federación y solicitó la orden de aprehensión contra el contribuyente. Muy bien, vemos aquí pues otro caso más. Lo cierto es que son muchos los contribuyentes que enfrentan procesos penales por, teniendo créditos fiscales firmes, desaparecerse de su domicilio fiscal con la intención de no pagar esos impuestos, esos créditos fiscales a su cargo. Bien, estimados amigos, por lo tanto es importante por eso, primero, que tengamos una situación impecable, que la autoridad nunca nos revise, que si nos revisa no nos determine un crédito. En esa revisión hay que trabajar con intensidad para demostrar que la situación del contribuyente es apegada a derecho y desde luego para reducir al mínimo las diferencias para que éstas, a través de un acuerdo conclusivo, se puedan pagar con la reducción al 100% de las multas y obteniendo otros beneficios económicos que la ley contempla para que nunca nos notifiquen un crédito fiscal, porque cuando notifican un crédito fiscal el problema ya se complicó. En su momento habrá que dar una garantía del interés fiscal, habrá que impugnarlo, y si la impugnación es deficiente, aunque tenga la razón el contribuyente, puede perder el juicio, tener un crédito firme, y si no tiene la capacidad de pago de ese crédito, ¿verdad? Bueno, puede verse envuelto en graves problemas, entre otros exactamente el que años después la autoridad lo aprenda y lo vincule y formule una querella en su contra por este delito fiscal. Bien, estimados amigos, espero que esta información les haya sido de utilidad. Nosotros tenemos varios legajos con todas estas notas periodísticas que bajamos directamente de la página de internet del SAT. Este es el legajo 1 únicamente, pero tenemos más. Si el video de hoy les ha parecido un poco interesante, coméntenlo coméntenlo para que, si están de acuerdo, pídanos que publiquemos más videos en donde vayamos analizando distintos casos en los cuales
los contribuyentes son querellados por la autoridad fiscal por diversos delitos fiscales. Por ejemplo, son querellados por depositarios infieles, ¿verdad? Son querellados, ¿verdad? Porque, aunque no tengan créditos fiscales, cambian su domicilio fiscal y ponen como nuevo domicilio fiscal un domicilio falso. Ahí no es necesario siquiera que haya un crédito fiscal firme previo, ¿verdad? Entonces, por destruir la contabilidad, por ocultar la contabilidad, si creen que podría ser interesante que ustedes conozcan estos casos, ¿verdad? Pónganlo en los comentarios para que programemos otros videos en donde hablemos con casos reales, ¿verdad?, de esos delitos. Bien, estimados amigos, espero que este video les haya sido de utilidad. Por favor, estimados amigos, si les gustó este video, denle like para que llegue a más mexicanos. Compartan este video con sus conocidos, con sus contactos, en sus grupos, en sus redes sociales. Y si la información que proporcionamos les resulta interesante, suscríbanse a nuestro canal para que lleguen las notificaciones siempre que nosotros subamos un video nuevo a nuestro canal. Lo único que nos puede salvar a los mexicanos en los próximos años de tantos peligros fiscales que nos acechan es el conocimiento. Es el conocimiento, ¿verdad? No únicamente de la ley fiscal, sino de lo que ocurre en la realidad, para que, contrariando el dicho que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, ojalá nosotros sí, cuando veamos las barbas de nuestro vecino cortar, pongamos las nuestras a remojar. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Bien, estimados amigos, que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.